¿Por qué cree que es importante conocer y reconocer la diversidad cultural en México? Bueno, la diversidad cultural es una de las riquezas que tiene cualquier país y nosotros tenemos mucha diversidad en la región que hoy ocupa México. Y entonces me parece que tenemos que ponderar todas las expresiones que hay en este país para conocernos y también para expresarnos bien, digamos, de todas estas tradiciones, y el conocimiento de nosotros mismos dará pie a tener también una conciencia de nuestros valores y de lo que nosotros podemos exponer ante el mundo. ¿Cuál es su papel, o más bien, cuál es la opinión que tiene usted del papel que tienen los grupos indígenas en el México? El papel que tienen los grupos indígenas es simplemente el que son los originarios, Ujú. y es, digamos, esas culturas son las que nos dan una diferencia con otros países latinoamericanos en específico, que son de lengua hispana y, bueno, y que son católicos. Sin embargo, la especificidad de todos estos pueblos parte, digamos, de los pueblos originarios, y entonces en ellos está esa especificidad que nos da una personalidad distinta con los otros países y por la cual nosotros tendríamos que valorar esas expresiones culturales. Hablando del estado de Guanajuato, ¿cuál es su opinión sobre los grupos indígenas aquí en el estado? El estado de Guanajuato es un estado diverso precisamente porque está a medio camino entre Mesoamérica y Aridoamérica. Tiene una parte sur estrechamente vinculada con tanto con poblaciones que serían mexicas y poblaciones purépechas, y el norte que está emparentado con muchas de las tradiciones, digamos, del norte del país e incluso del suroeste de los Estados Unidos. Entonces Guanajuato es, digamos, uno de estos estados limítrofes, y por ello es importante estudiarlos. Eh, Guanajuato tiene una problemática, digamos, de colonización forzada desde el siglo XVI, por la cual no tenemos conocimiento de las poblaciones originarias antes de la llegada de los españoles. Hay muy pocos datos sobre huachichiles, guamares, pames, jonases, etcétera. Sin embargo, sabemos que son los grupos que estaban aquí, y tenemos más información sobre purépechas, sobre tlaxcaltecas y sobre otomíes, que fueron con los que los españoles fueron colonizando estas regiones, ¿no? Entonces, hay poca información sobre los pueblos originarios de esta parte de lo que era, bueno, de lo que es actualmente México, pero tenemos información sobre una diversidad cultural muy específica en todas las poblaciones de Guanajuato, ¿no? Entonces, todas las poblaciones de Guanajuato que se crearon entre el siglo XVI y el siglo XVIII tienen grupos indígenas en la construcción de sus identidades, y que muchas veces han sido ocultados, ¿no?, por cierta visión hispánica, la cual pues es también como todo una mitificación, pero todas las ciudades y todas las poblaciones de Guanajuato tienen una honda raíz indígena, ¿no? Tal vez no de los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles, pero sí de toda esta colonización forzada que hicieron los españoles desde el siglo XVI. Muy bien. ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajo con los grupos indígenas? Bueno, yo no comencé trabajando en Guanajuato, entonces tengo amplia experiencia en otros grupos indígenas, tanto del norte como del sur del país. Y en Guanajuato tenemos la especificidad y la visibilidad de grupos otomíes fuertes, digamos, en esta parte del estado, del oriente del estado, con población otomí en Tierra Blanca, y reminiscencias purépechas en muchas de las fiestas de Comonfort. Yo me dedico a estudiar música y danza tradicional. Muchas de estas fiestas tienen conceptos, tienen rituales mezclados entre lo otomí y lo purépecha, lo cual es muy interesante, y ciertamente también hay una identificación con, con los estereotipos de los chichimeca que fueron transmitidos desde las misiones en el siglo XVI. Porque es importante que conozcamos sobre la cultura de estos grupos indígenas. Precisamente porque son la raíz, digamos, de donde viene la especificidad del guanajuatense, más allá, digamos, de las tradiciones que llegaron con la colonización española, y yo creo que esa importancia nos dará un conocimiento más fiel de las raíces que tenemos cada uno de los estados de la República. Desde su experiencia y conocimiento, ¿nos podría mencionar algún problema que tienen los grupos indígenas en el México actual? Por supuesto que hay un problema económico de pobreza y de marginalidad, pero también hay un problema más cultural, que es la invisibilización, ¿no? Y entonces Guanajuato es de los estados que no se conciben como, con población indígena o con muy poca,
cuando en realidad municipios como el de León son los que tienen mayor población indígena de migrantes, y entonces eso crea problemas, digamos, tanto económicos, pero también culturales, y que el estado de Guanajuato no lo está viendo como un espacio de oportunidad, sino lo está viendo como un problema. Y eso me parece que es precisamente una de las cuestiones que marcan la ignorancia y los perjuicios que se tiene ante la población indígena, que pueden ser un sustento para crear, digamos, una visibilización y la importancia que ellos tienen hacia afuera, no solo en el turismo, sino en una capacidad eh, de diversidad cultural que nos puede ayudar tanto para las expresiones artísticas como también para expresiones, digamos, o más bien para manifestaciones que tienen que ver más con la agricultura y con otras cuestiones que serían importantes valorar y que otros estados lo valoran y que Guanajuato no lo hace. Nosotros como sociedad, ¿qué debemos hacer para cambiar la relación y el conocimiento de los grupos indígenas? Nosotros no tendríamos que cambiar a los grupos indígenas, más bien lo que se tiene que hacer es un intercambio, un conocimiento de alguien, digamos, como uno puede conocer a una persona de otro país, uno tiene que conocer a un indígena y no tiene por qué haber ninguna visión de superioridad, sino más bien conocerlo como una cuestión de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje mutuo, ¿no? Que es lo que pasa cuando uno va. Muchas veces uno está, digamos, en una posición, digamos, de debilidad cuando uno va solo a una comunidad indígena. Sin embargo, es lo que uno también siente cuando va a otro país con otra, que tiene otra lengua materna, ¿no? Entonces, a mí me parece que simplemente hay que establecer lazos de comunicación horizontal entre los pueblos y en este caso entre la diversidad que tiene Guanajuato. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención sobre los movimientos sociales en los grupos indígenas? eh, Precisamente su capacidad primero de adaptación y una capacidad también para buscar, digamos, un modo de vida que desde de tiempos inmemoriales de hace muchos siglos los han discriminado. Y entonces a mí lo que me parece más importante es su capacidad de adaptación a cualquier ámbito, digamos, en las ciudades y pues bueno, a pelear por la vida. ¿Cuál es el papel que debería tomar el gobierno y el Estado con los grupos indígenas? Bueno, pues tendríamos que trabajar varios parámetros, pero más bien lo que no se debería de hacer es primero una cuestión desde arriba, tener una visión paternalista, sino más bien una visión de intercambio y de tener de cubrir las necesidades más equitativamente con estas poblaciones. Guanajuato es un buen ejemplo, digamos, de cómo ciertas rutas, en este caso desde la Ruta de la Plata, han tenido un avance económico importante en el estado y cómo las regiones que están a los lados, hacia el norte y hacia el sur, están totalmente olvidadas, ¿no? Como San Diego de la Unión, como Guanímaro, no sé, algunas partes de Pénjamo, la Sierra Gorda, tienen digamos, los programas educativos y programas económicos permean muy poco, a diferencia de los que están en este corredor, digamos, que sigue la autopista, por ejemplo. Quisiera agregar algo más sobre los grupos indígenas. Pues sí, que realmente lo que necesitamos es una comunicación y un trato más horizontal con todas las personas del Estado, sean indígenas o no, sean, digamos, pobres o ricos. La cuestión aquí es que sea más equitativo tanto la visión, digamos, de los recursos económicos como también una valoración de todas las expresiones culturales que tiene este estado, que como todos los estados de la República son muy diversos, son muy ricos, y esa es, digamos, una grandeza que tiene Guanajuato dentro de la riqueza cultural de México. Agradecemos su tiempo y nos haya proporcionado esta entrevista. Muchas gracias.